Hay una verdad incómoda que muchos hombres descubren demasiado tarde. Las infidelidades rara vez comienzan en la cama. Empiezan mucho antes, en pequeños cambios de actitud, frases aparentemente inocentes y comportamientos que muchos hombres deciden ignorar porque no quieren aceptar lo que tienen frente a ellos. La mayoría cree que una mujer que va a engañar simplemente cambia de un día para otro. Pero la psicología humana no funciona así. Antes de una traición emocional o física, normalmente aparece una fase de distanciamiento psicológico. Y en esa fase, ciertas frases empiezan a repetirse. Ahora, algo importante. Esto no significa que todas las mujeres mientan, ni que cada cambio de comportamiento sea una señal de infidelidad. Las relaciones son complejas. Pero también es cierto que muchos hombres ignoran señales claras porque están demasiado enamorados, demasiado cómodos o demasiado asustados de enfrentar la realidad. Y aquí es donde el estoicismo entra en juego. El hombre estoico no vive paranoico, pero tampoco vive ciego. Observa patrones, controla sus emociones y no permite que el apego lo vuelva ingenuo. Porque uno de los errores más peligrosos que un hombre puede cometer es ignorar la intuición, solo para evitar una conversación incómoda. Muchas veces, antes de una traición, aparecen excusas emocionales disfrazadas de normalidad, frases diseñadas para reducir sospechas, crear distancia o justificar cambios de comportamiento. Y la mayoría de los hombres las acepta sin cuestionar nada. ¿Por qué? Porque quieren creer que todo está bien. Pero la realidad es esta. Cuando una persona empieza a desconectarse emocionalmente, el lenguaje cambia primero. Las prioridades cambian. La energía cambia. Y si un hombre no presta atención, termina descubriendo la verdad cuando ya es demasiado tarde. En este video vamos a analizar 8 mentiras comunes que algunos hombres escuchan antes de una infidelidad, la psicología detrás de esas frases y por qué el hombre emocionalmente débil suele ignorarlas hasta que la relación ya está rota. Porque a veces la traición no llega de repente, a veces avisa primero. 1. Solo es un amigo. Pocas frases generan más discusión entre hombres que esta. Y no porque la amistad entre hombres y mujeres sea imposible, sino porque muchas veces esta frase aparece exactamente cuando el comportamiento empieza a cambiar. Aquí es donde muchos hombres se confunden. El problema no suele ser el amigo en sí. El problema es la falta de claridad, los cambios de energía y las señales contradictorias que empiezan a aparecer alrededor de esa persona. Desde una perspectiva psicológica, cuando alguien siente la necesidad constante de minimizar una situación, normalmente sabe que esa situación podría generar incomodidad. Y ahí es donde muchos hombres ignoran su intuición solo para evitar parecer inseguros. El hombre estoico entiende algo importante. No se trata de controlar a una mujer ni de reaccionar con celos impulsivos. Se trata de observar coherencia, porque la confianza no se construye con palabras, se construye con comportamiento consistente. Muchos hombres cometen el error de ignorar señales claras porque tienen miedo de perder la relación. Entonces empiezan a convencerse de que están pensando demasiado, incluso cuando sienten que algo cambió. Y mientras más ignoran lo que sienten, más pierden claridad emocional. Aquí aparece un patrón muy común. De repente, él solo es un amigo, empieza a estar presente en demasiadas conversaciones. Hay mensajes ocultos, cambios de actitud, más distancia emocional y una defensa exagerada hacia esa persona. Y aún así, muchos hombres deciden callar porque no quieren parecer controladores. Pero hay una diferencia enorme entre ser controlador y tener límites saludables. El hombre emocionalmente débil acepta cualquier cosa por miedo al abandono. El hombre estoico, en cambio, observa sin drama. No explota emocionalmente, pero tampoco ignora comportamientos extraños solo para mantener una ilusión de tranquilidad. Y aquí viene la parte incómoda. Muchas veces, antes de una infidelidad física, ya existe una conexión emocional creciendo en otro lugar. Y esa conexión suele esconderse detrás de frases inofensivas. Eso no significa vivir desconfiando de todo. Significa prestar atención a los patrones, no solo a las palabras. Porque cuando alguien realmente respeta una relación, no crea constantemente situaciones ambiguas que destruyen la paz mental de la otra persona. Y el hombre que aprende a notar esa diferencia deja de vivir en negación. Empieza a ver la realidad como es, no como quisiera que fuera. 2. Estás exagerando.
Esta es una de las frases más peligrosas psicológicamente porque no solo intenta desviar la conversación, también hace que el hombre dude de su propia percepción. Muchos hombres sienten que algo cambió en la relación. Notan distancia emocional, cambios de actitud, comportamientos extraños o falta de coherencia. Pero cuando intentan hablar del tema, reciben la misma respuesta. Estás exagerando. Y poco a poco empiezan a cuestionarse a sí mismos. Desde una perspectiva psicológica, este tipo de respuesta puede convertirse en una forma de invalidación emocional. La atención deja de estar en el comportamiento sospechoso y se mueve hacia la reacción del hombre. De repente, el problema ya no parece ser la situación, sino el hecho de que él la notó. Aquí es donde muchos hombres pierden claridad. El hombre emocionalmente dependiente suele ignorar sus propios instintos, porque tiene miedo de crear conflicto o perder a la mujer. Entonces empieza a minimizar lo que siente, incluso cuando las señales siguen acumulándose frente a él. Pero el hombre estoico hace algo diferente. No reacciona impulsivamente, no acusa sin pruebas, no entra en drama innecesario, pero tampoco permite que lo hagan sentir irracional por notar cambios evidentes. Observa hechos, no excusas. Y aquí está la parte incómoda. Cuando una persona es completamente transparente, normalmente no necesita hacer que el otro se sienta loco por hacer preguntas razonables. La claridad genera calma. La incoherencia genera confusión. Muchos hombres terminan atrapados en ciclos donde cada preocupación es etiquetada como inseguridad, celos o exageración. Y mientras intentan demostrar que son comprensivos, empiezan a ignorar su propia paz mental. Eso no es madurez emocional. Eso es desconexión de uno mismo. El estoicismo enseña algo fundamental. No debes reaccionar desde la paranoia, pero tampoco debes abandonar tu criterio solo para mantener una relación cómoda. Porque cuando un hombre deja de confiar completamente en su percepción, se vuelve fácil manipularlo emocionalmente. Y aquí hay una verdad dura. Algunas personas usan la confusión como protección. Mientras más dudas de ti mismo, menos cuestionas lo que realmente está ocurriendo. Por eso el hombre estoico mantiene la calma, pero también mantiene los ojos abiertos. Escucha las palabras, sí, pero observa aún más el comportamiento, porque las palabras pueden tranquilizarte por un momento, pero los patrones siempre terminan mostrando la verdad. 3. Necesito espacio. Cuando una mujer empieza a decir constantemente que necesita espacio, muchos hombres entran inmediatamente en pánico. Algunos reaccionan persiguiendo más, otros empiezan a rogar por atención, y otros prefieren engañarse pensando que no significa nada. Pero desde una perspectiva psicológica, esta frase muchas veces marca el inicio de un distanciamiento emocional más profundo. Ahora, algo importante. Todas las personas necesitan momentos personales. Eso es normal. El problema aparece cuando la necesidad de espacio viene acompañada de frialdad repentina, menos interés, menos comunicación y una desconexión emocional evidente. Ahí es donde muchos hombres ignoran la realidad. El hombre emocionalmente dependiente suele reaccionar intentando recuperar la conexión desesperadamente. Empieza a escribir más, a insistir más y a buscar respuestas inmediatas. Pero esa reacción normalmente empeora la situación porque transmite miedo al abandono. El hombre estoico hace lo contrario. No intenta controlar a la otra persona. No suplica. No corre detrás de alguien que claramente está creando distancia emocional. Observa la situación con calma y entiende algo fundamental. Cuando alguien quiere estar contigo de verdad, no necesita alejarse constantemente para soportar tu presencia. Y aquí viene una verdad incómoda. Muchas veces, el necesito espacio no significa espacio físico, significa espacio emocional para explorar otras emociones, otras conexiones o incluso otras personas. Eso no siempre termina en infidelidad, pero sí suele indicar que algo dentro de la relación ya cambió. Muchos hombres prefieren ignorarlo porque enfrentarlo sería aceptar una posibilidad dolorosa. Entonces viven en negación mientras la conexión se enfría cada vez más. Desde el estoicismo, el enfoque es diferente. No reaccionas desde el miedo. No intentas forzar amor. Entiendes que no puedes controlar los sentimientos de otra persona, pero sí puedes controlar tu dignidad y tu estabilidad emocional.
Y aquí está el error que destruye a muchos hombres. Perseguir más fuerte cuando claramente la otra persona se está alejando emocionalmente. Esa desesperación no recupera atracción, solo destruye el respeto propio. El hombre estoico entiende cuándo dar espacio y también cuándo aceptar que el espacio se convirtió en distancia emocional real. Porque a veces la señal más clara no es lo que alguien dice, es cómo empieza a desaparecer lentamente mientras promete que todo está bien. 4. Últimamente estoy confundida. Esta frase suele aparecer cuando la relación entra en una fase de inestabilidad emocional. Y para muchos hombres es una de las más difíciles de interpretar, porque no es una negación directa, pero tampoco es una confirmación de nada. Estoy confundida puede sonar inocente, incluso vulnerable, pero psicológicamente muchas veces indica que la conexión emocional ya no es clara o que la persona está reevaluando sus sentimientos. El problema no es la confusión en sí. Todos pueden sentirse confundidos en algún momento. El problema aparece cuando esta frase se repite mientras el comportamiento empieza a cambiar. Menos interés, menos comunicación, más distancia emocional o falta de reciprocidad. Ahí es donde muchos hombres empiezan a aferrarse más. El hombre emocionalmente dependiente intenta arreglar la confusión de la otra persona. Empieza a esforzarse más, a demostrar más valor, a buscar conversaciones profundas para recuperar la estabilidad. Pero muchas veces eso no resuelve el problema. Lo intensifica, porque la confusión emocional no siempre se soluciona con más esfuerzo del otro lado. El hombre estoico entiende algo clave. No puedes resolver la incertidumbre emocional de alguien a costa de perder tu propia estabilidad. No puedes convencer a alguien de sentirse seguro si internamente ya se está desconectando. Y aquí es donde entra la parte incómoda. A veces, la confusión no es realmente confusión. Es una forma suave de expresar que las emociones están cambiando, pero sin decirlo directamente. Es una zona intermedia donde la persona aún no ha tomado una decisión clara, pero ya no está en el mismo lugar emocional que antes. Muchos hombres ignoran esta etapa porque prefieren creer que es algo temporal, pero mientras esperan, empiezan a sobreinvertir emocionalmente en alguien que ya no está completamente presente. El resultado es un desequilibrio. Uno intentando reconstruir algo y el otro emocionalmente desconectándose poco a poco. Desde el estoicismo, la respuesta no es entrar en pánico ni presionar, es observar con claridad, entender que las emociones no se fuerzan y que la estabilidad de una relación no puede depender de que una sola persona la mantenga viva. El hombre estoico no se pierde en la confusión ajena, mantiene su centro, mantiene su respeto propio y observa si la claridad regresa con el tiempo o si la distancia emocional simplemente sigue creciendo. Porque cuando alguien está realmente comprometido, la confusión no se convierte en un estado permanente. Se trabaja, se comunica y se resuelve. 5. Nunca haría algo así. Esta frase, en apariencia, debería tranquilizar a cualquier hombre. Suena firme, directa y moralmente clara. Pero en la psicología de las relaciones, lo importante no es solo lo que se dice, sino el contexto en el que se dice. Nunca haría algo así. Suele aparecer en momentos donde ya existen dudas, tensión emocional o preguntas incómodas dentro de la relación. Y muchas veces se usa como una forma de cerrar el tema sin realmente resolverlo. El problema no es la frase en sí. El problema es cuando se utiliza para evitar una conversación honesta sobre comportamientos, límites o cambios en la dinámica emocional. El hombre emocionalmente dependiente suele aceptar esta afirmación como prueba absoluta de seguridad. Quiere creerla tanto que deja de observar lo demás. Empieza a ignorar señales contradictorias solo para mantener la tranquilidad emocional. Pero el hombre estoico no se guía únicamente por declaraciones, se guía por coherencia. Porque una persona puede decir una cosa con total seguridad y comportarse de una forma completamente distinta con el tiempo. Y ahí es donde muchos hombres pierden claridad. Confunden intención declarada con comportamiento real. Desde una perspectiva psicológica, las palabras pueden servir como defensa emocional. No siempre reflejan lo que está pasando internamente, sino lo que la persona quiere proyectar en ese momento. Por eso, el estoicismo no rechaza lo que alguien dice, pero tampoco lo toma como verdad absoluta sin observar consistencia en el tiempo.
Y aquí viene la parte incómoda. Muchas veces, cuando alguien siente la necesidad de afirmar con demasiada fuerza que nunca haría algo, puede estar intentando proteger una imagen, no necesariamente describiendo una realidad inquebrantable. Eso no significa asumir lo peor. Significa no dejar de ver lo evidente solo porque las palabras suenan seguras. Muchos hombres se engañan a sí mismos porque prefieren estabilidad emocional inmediata en lugar de claridad real. Y en ese proceso, terminan ignorando patrones que, con el tiempo, se vuelven más claros. El hombre estoico no vive en sospecha constante, pero tampoco vive en negación. Observa si las palabras coinciden con las acciones. Si hay coherencia, hay confianza. Si hay contradicción constante, hay información importante que no debe ignorarse. Porque al final, la confianza no se construye con frases contundentes, se construye con consistencia. 6. Cambios repentinos de rutina. Uno de los signos más ignorados por muchos hombres no es una frase, sino un patrón de comportamiento: los cambios repentinos en la rutina. Cuando una persona empieza a modificar de forma brusca sus horarios, hábitos de comunicación o disponibilidad emocional, no siempre significa algo negativo, pero sí es una señal de que algo interno está cambiando. El problema es que muchos hombres no prestan atención a estos detalles hasta que es demasiado tarde. El hombre emocionalmente dependiente suele justificar todo. Está ocupada, está cansada. Es normal que tenga su espacio. Y aunque esas explicaciones pueden ser ciertas en algunos casos, el error está en ignorar el conjunto de cambios que aparecen al mismo tiempo. Porque no es un solo cambio lo que importa, es el patrón. El hombre estoico no entra en paranoia, pero tampoco ignora su percepción. Observa consistencia. Si la forma de comunicarse cambia, si la disponibilidad emocional disminuye, si la interacción se vuelve más superficial o distante, lo registra mentalmente sin necesidad de crear drama. Y aquí hay una verdad incómoda. Los cambios de rutina muchas veces reflejan cambios de prioridad. No siempre significa traición o infidelidad, pero sí puede indicar que la atención emocional está yendo en otra dirección. Muchos hombres cometen el error de reaccionar demasiado tarde porque confían más en las palabras que en los comportamientos. Pero la rutina es una de las formas más honestas de comunicación humana. Las personas pueden mentir con frases, pero sus hábitos hablan constantemente. Desde una perspectiva estoica, el enfoque no es controlar la rutina de alguien más, sino observar con claridad sin perder el equilibrio interno. No se trata de acusar ni de asumir lo peor, sino de dejar de ignorar lo evidente por miedo a perder la relación. El hombre emocionalmente débil intenta recuperar lo que cambia con más esfuerzo, más atención y más ansiedad. El hombre estoico, en cambio, observa si la conexión sigue siendo recíproca o si se está convirtiendo en algo unilateral. Y si la dinámica cambia de forma constante sin explicación clara, lo reconoce sin negarse la verdad. Porque al final, la rutina no solo muestra cómo vive alguien, muestra dónde está realmente su atención. 7. El teléfono se vuelve secreto. Este es uno de los cambios más evidentes, pero también uno de los más ignorados por muchos hombres que prefieren no ver lo que está frente a ellos. Cuando el teléfono empieza a volverse privado de forma repentina, más bloqueos, más distancia, más cuidado excesivo con notificaciones, no es el dispositivo el problema, es el cambio en el comportamiento. El hombre emocionalmente dependiente suele evitar pensar mal. Se dice a sí mismo que todos necesitan privacidad y que no debe ser inseguro. Y sí, la privacidad es normal en cualquier relación sana. El problema no es la privacidad, es el cambio repentino en comparación con cómo era antes. El hombre estoico no reacciona con control ni vigilancia, pero tampoco ignora patrones claros. Observa la coherencia entre el pasado y el presente, porque la confianza no se basa en acceso, sino en consistencia. Cuando alguien de repente se vuelve extremadamente protector con su teléfono, sin una razón clara, mientras al mismo tiempo hay distancia emocional o cambios de actitud, muchos hombres sienten una incomodidad interna que intentan ignorar. Y ese es el error, porque la intuición no aparece sin motivo. Ahora, algo importante. Esto no significa asumir automáticamente lo peor. Significa no autoengañarse para mantener una falsa sensación de estabilidad.
Hay una diferencia enorme entre confianza y negación. El hombre emocionalmente débil suele inclinarse hacia la negación. Prefiere no preguntar, no observar demasiado y no crear problemas. Pero en ese proceso pierde claridad sobre la realidad de la relación. El hombre estoico, en cambio, no invade, no controla, no acusa sin fundamentos. Pero tampoco se convence de que todo está bien cuando los comportamientos dicen lo contrario. Y aquí está la parte incómoda. El teléfono no cambia la relación. Solo revela cambios que ya estaban ocurriendo internamente. Cuando alguien empieza a desconectarse emocionalmente, suele buscar más privacidad, más distancia y más separación en su mundo personal. El teléfono solo se convierte en una extensión de ese cambio. Por eso el enfoque estoico es simple: observar sin obsesionarse, aceptar sin negación y actuar solo cuando hay coherencia suficiente para tomar decisiones claras. Porque la paz mental no viene de controlar a alguien, viene de no ignorar lo que ya estás viendo. 8. El estoico enfrenta la verdad. Este es el punto donde muchos hombres se rompen emocionalmente o se fortalecen. Cuando las señales se acumulan, cuando las frases se repiten, cuando el comportamiento ya no coincide con lo que se dice, llega un momento en el que no puedes seguir ignorando la realidad. Y ahí es donde entra la diferencia entre un hombre emocionalmente dependiente y un hombre estoico. El hombre emocionalmente débil evita ese momento, lo alarga, lo justifica, se convence de que todo va a mejorar, mientras internamente ya siente que algo se ha perdido. Prefiere la ilusión de estabilidad antes que enfrentar una verdad incómoda. El hombre estoico hace algo distinto. No reacciona con drama, no explota, no acusa sin pensar, pero tampoco se miente a sí mismo. Observa los hechos, acepta lo que está frente a él y deja de construir historias que no coinciden con la realidad. Y aquí está la parte más importante. Enfrentar la verdad no significa volverse frío o desconfiado. Significa dejar de abandonar tu propia percepción para mantener una relación que ya no es coherente. Muchas personas creen que ser fuerte es aguantarlo todo, pero desde una perspectiva estoica, la verdadera fuerza es tener claridad emocional, incluso cuando esa claridad duele, porque ignorar la realidad no la cambia. Solo retrasa el momento en el que inevitablemente tendrás que enfrentarte a ella. El hombre estoico entiende que no puede controlar las decisiones de otra persona, pero sí puede controlar su respuesta. No se queda atrapado en la negación, no persigue explicaciones infinitas, no pierde su dignidad intentando sostener algo que ya no es recíproco. En lugar de eso, observa, acepta y actúa desde la calma. Y aquí hay una verdad que muchos evitan. A veces lo más poderoso que puedes hacer no es luchar por mantener algo, sino reconocer cuándo ya no está funcionando como debería. Eso no es debilidad, es madurez emocional. Porque al final, la paz no viene de aferrarse a lo que se rompe, viene de tener el valor de ver las cosas como son.